Buenas tardes. Yo creo que ya podemos iniciar con las personas que están Buenas actualmente. tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas Bien, tardes, bien, profe. bien, profe, bien. Bien, bien. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la presentación del curso, la presentación mía. Entonces el nombre de este módulo Profe, todavía faltan muchos, faltan por ahí unos 20. vale, esperemos otros 5 minutos entonces. Vale, profe. Bueno, ya hay 22 personas. Yo creo que ya con esas podemos empezar. Eh, Arrancamos con la presentación del curso. Por favor, si no escuchan en algún momento o si tienen algún problema con la conexión, me avisan ya sea por activando su micrófono o por medio del chat. Empezamos con la introducción. Entonces, pues la idea de este módulo pues, es repasar los conceptos básicos necesarios para mejorar las capacidades de análisis de movimiento desde una perspectiva siempre biomecánica. Además, pues nos vamos a adentrar en el mundo de la evaluación directa biomecánica y el manejo de algunos software de análisis de movimiento, lo que nos va a poder o nos va a brindar herramientas para potenciar el rendimiento deportivo desde el rol de profesional en cultura física y deporte. Vamos a ver cómo va a estar compuesto el cronograma de este módulo. Tenemos que el primer módulo lleva el nombre de conceptos básicos en biomecánica, va a tener un porcentaje del 30%. El segundo módulo lleva como nombre evaluación biomecánica directa y software de análisis de movimiento, que va a tener un 30%. Y el último lleva como nombre el análisis biomecánico de un gesto deportivo y la práctica, un taller práctico en Quinovea, que va a llevar un 40%. Dentro de cada módulo, pues se tienen diferentes temas y van a haber 2 clases por módulo. ¿Cómo van a ser las calificaciones? Vamos a dejar un foro de participación, que son algunas preguntas, que va a tener un 20% de ese módulo, y la actividad pedagógica va a tener un porcentaje de un 80%. Cada módulo va a tener un 11%, y al final, pues se computan las tres y se sacaría la nota final del módulo. Ya está también montado el diseño de experiencias de aprendizaje, por si lo quieren revisar. Ahí están las bibliografías que utilicé para plantear este modo. Y pues sin más preámbulo, pues me presento. Mi nombre es Brian Alejandro Cañón. Yo soy fisioterapeuta de la Universidad Nacional. Además, estoy terminando mi maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física también de la Universidad Nacional. Les nombro un poquito de mi recorrido profesional. En el área de actividad física empecé como guardián de ciclovía por 2 años, estaba encargado de la atención prehospitalaria. Luego pasé a trabajar 1 año y medio con la Universidad Nacional y era el encargado de aplicar algunos programas de prevención de lesiones como son el FIFA 11+, el PET y otros a diferentes
eh, selecciones de la universidad, entre esas destaco fútbol americano, fútbol normal, microfútbol, baloncesto, voleibol, ultimate, judo, karate, escalada, pues todas las selecciones de la universidad en general, tanto masculinas como femeninas. Luego pasé a trabajar algo con niños en situación de discapacidad. También trabajé con hospitalización domiciliaria. Posteriormente pasé a trabajar con Sport Medicine de Bodytech, donde la principal acción era rehabilitar, potenciar algunas personas con algún tipo de enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad, hipertensión, además de llevar también un entrenamiento específico para el rendimiento deportivo de deportes o deportistas de alto rendimiento. Y pues actualmente estoy trabajando con la Universidad Inca como profesor de tiempo completo. Doy las clases de biomecánica, salud ocupacional, masaje deportivo y cultura física terapéutica. Entonces, pues esa es mi presentación. Vamos a empezar con los primeros temas que son una conceptualización básica de los términos de biomecánica para poder entender el resto. Entonces, vamos con la primera presentación. Me pueden interrumpir en cualquier momento para hacer cualquier pregunta, ¿listo? No me dejen avanzar si no han entendido algo. Por favor, que esta clase es importante, porque sin esto no van a poder avanzar en en análisis biomecánico del resto de las sesiones y del módulo. Entonces, conceptos básicos en biomecánica. Vamos con una pequeña introducción sobre biomecánica. La biomecánica es una rama de la bioingeniería y la ingeniería biomédica. La biomecánica utiliza las aplicaciones y echa mano, se puede decir, de la mecánica clásica para analizar el sistema biológico y fisiológico del cuerpo humano. Tenemos que hay cuatro, se puede decir, fuentes grandes de la mecánica clásica que utilizamos, que es la mecánica estática, que ha sido utilizada para analizar las magnitudes, las fuerzas, la naturaleza de las fuerzas que están implicadas en varias articulaciones, músculos y en general en todo el sistema musculoesquelético. La mecánica dinámica pues ha sido utilizada en este campo de la biomecánica para descripción de movimiento, el análisis de la marcha, análisis de movimiento segmentado y además tiene muchísima aplicación en la mecánica deportiva. Otra rama de la mecánica clásica es la mecánica de los sólidos y esta se ha utilizado en la biomecánica para proporcionar herramientas necesarias para el desarrollo de ecuaciones que constituyen un campo súper importante en los sistemas biológicos que se van a usar para evaluar comportamientos funcionales bajo diferentes situaciones de carga sin necesidad de que se hagan experimentos en sí, se puede decir, en la persona o en seres humanos vivos. Y finalmente la mecánica de fluidos, que se utiliza para investigar el comportamiento del flujo sanguíneo en el sistema circulatorio, el comportamiento del flujo aéreo en el sistema pulmonar y en la lubricación de las articulaciones. Ahora bien, también dentro de la biomecánica hay ramas para la investigación. Entonces tenemos que el objetivo de la biomecánica, en la investigación de la biomecánica, es mejorar nuestro conocimiento de las estructuras complejas. En este caso, nos vamos a enfocar en el cuerpo humano. Encontramos tres áreas de investigación. La primera son los estudios experimentales, la segunda, estudios teóricos y finalmente la investigación aplicada. Rápidamente, los estudios experimentales son los que determinan las propiedades mecánicas de los materiales biológicos, incluyendo los huesos, cartílago, músculo, tendón, ligamento, piel, sangre, ya sea como una parte o se puede analizar todos juntos para analizarlos en conjunto. Los estudios teóricos pues van a analizar modelos matemáticos para predecir efectos de los factores ambientales o operacionales sin recurrir a experimentos en laboratorio o en seres vivos. Y finalmente, la investigación aplicada pues es el uso del conocimiento científico para beneficiar a los seres humanos. Entonces tenemos que las lesiones y las enfermedades musculoesqueléticas son unos de los riesgos ocupacionales en el deporte y en general de principal incidencia.
Entonces, las lesiones pueden ser combatidas mediante el aprendizaje de cómo el sistema musculoesquelético se ajusta a esas condiciones ocupacionales o del deporte y mediante el desarrollo de pautas para asegurar que las actividades se ajusten más íntimamente a las limitaciones físicas del cuerpo humano y a los movimientos naturales del cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenas. No, profe, no. No, señor. Vale, perfecto. Seguimos. Entonces, dentro de los conceptos básicos, tenemos que la biomecánica del sistema musculoesquelético requiere un buen entendimiento de la mecánica básica. Si se dieron cuenta, la biomecánica, prácticamente todas las herramientas que tiene han salido de la física y de la mecánica clásica. Las terminologías y los conceptos básicos de la mecánica y de la física son los que vamos a utilizar para describir las fuerzas internas del cuerpo. El objetivo de estudiar estas fuerzas pues, es comprender las condiciones de carga de los tejidos y las articulaciones y sus respuestas mecánicas a las diferentes fuerzas y a las diferentes actividades, ya sean deportivas, laborales o de la vida diaria. Tenemos dos conceptos principales, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, donde una cantidad escalar o una magnitud escalar habla solo de la cantidad o de la magnitud. Los ejemplos más clásicos son la masa, la energía, la potencia, el trabajo mecánico y la temperatura. Por lo contrario, tenemos las cantidades vectoriales, que además de tener una magnitud, que es una cantidad, tienen una dirección asociada a esa magnitud. Los ejemplos más clásicos son la fuerza, el momento, la velocidad y la aceleración. Para describir una fuerza completamente, uno debe tener en cuenta eh, cuánta fuerza se está aplicando y en qué dirección se está aplicando. La magnitud de cualquier cantidad es siempre un número positivo correspondiente a una medida numérica de esa cantidad de la que estemos trabajando. Gráficamente, un vector se representa por una flecha. La orientación de la flecha pues, nos va a indicar la línea de acción de esa fuerza. La flecha denota la dirección y el sentido del vector o de la fuerza que estemos utilizando. Y la longitud de cada flecha debe ser proporcional al vector. Esto va a ser más importante más adelante para ver cómo podemos sumar esos vectores y hallar movimientos resultantes a partir de la acción de diferentes músculos. Ahora bien, los vectores de fuerza. Entonces vamos a tomar la fuerza como una perturbación o una carga mecánica. Una fuerza que actúa sobre un objeto puede deformarlo y cambiar su estado, tanto morfológico como de energía. Hay diferentes tipos de fuerza, algunos son internas o externas, normales, que son las perpendiculares o tangenciales. ¿Qué es perpendicular? Es cuando se aplica una fuerza en longitudinal se puede decir si tomamos un hueso, puede ser el fémur, podemos traspolarlo a una figura de cilindro. Entonces, esa fuerza se estaría aplicando desde la parte más distal hasta la parte más proximal, longitudinalmente, perdón. Y la fuerza tangencial se puede decir homóloga a una fuerza transversal que cortaría el fémur por la mitad. Una fuerza tensil, la cual jala los extremos del hueso. Una fuerza compresiva, la cual es la que hacemos casi siempre al caminar, al saltar, donde el hueso está bajo dos fuerzas opuestas. Y la fuerza de cizalla, que es una fuerza transversal en dos direcciones diferentes, una por arriba y una por debajo de la línea de acción, lo que va a ser como un movimiento de corte. También conocemos la fuerza gravitacional, que va a estar muy relacionada con el peso. Y finalmente la fuerza de fricción, que es la fuerza que pone un fluido, se puede decir un fluido, una superficie al movimiento. Si tienen preguntas, por favor, háganlas de una vez, no dejen avanzar. Tenemos que dos o más fuerzas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Tenemos que dos o más fuerzas, cualquiera que estén actuando sobre un único cuerpo, pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser coplanares, que son cuando actúan sobre una superficie plana. Pueden ser colineares, que tienen una línea común de acción. Pueden ser concurrentes, que tienen una línea de acción que se intersecciona o que se encuentran en un punto. O pueden ser paralelas, que van a ir juntas sin nunca encontrarse. Tenemos que eso, pues es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre una masa y un objeto. Entonces,
Se puede decir que es un error común y que ya se ha normalizado en la jerga natural, decir que el peso serían 10 kilogramos. No, el peso no son 10 kilogramos. Lo que nos da los 10 kilogramos es la masa. Entonces tenemos que partir que la aceleración gravitacional es más o menos equivalente a 9,8 metros por segundo cuadrado. Recuerden que la aceleración siempre lleva al cuadrado el tiempo. Un ejemplo sería que 10 kilogramos, que es una masa, va a pesar 98 newtons si lo pasamos a peso. La dirección del peso siempre va a ser vertical y hacia abajo. Importante también para luego poderlo aplicar en el análisis de cuerpo libre. Los pesos y las gravedades siempre van verticales y van en dirección al centro de la Tierra o hacia abajo. Tenemos vectores de torque y de momento. Entonces, el efecto de una fuerza en el objeto sobre el que se aplica depende de cómo esa fuerza se aplica y cómo se mantiene ese objeto. ¿A qué se refiere esto? Que los efectos que tenga una fuerza van a tener dos condiciones. Primero, cómo se está aplicando esa fuerza y segundo, el objeto al que se le está aplicando, que se puede decir qué mecanismos de control tiene o qué mecanismos de rotación tiene. Un ejemplo es un clavadista, un deportista de clavados. Entonces tenemos que el deportista va a estar al extremo del trampolín antes de iniciar. Lo que va a pasar con la tabla, con el trampolín, es que se va a doblar. Lo que se dobla del trampolín o por qué se dobla ese trampolín, primero porque hay una parte fija, que será la que está al borde de la piscina o al borde de la torre, y el otro es el extremo final, que está libre, y es donde se acomoda el trampolín. Entonces, primero tenemos una estabilidad del trampolín por medio de los anclajes que tiene al cemento, y tenemos una fuerza aplicada de una cierta manera, que sería el peso corporal del clavadista, y en este caso, ¿hacia dónde va la fuerza gravitacional? Hacia abajo. Entonces, por eso el trampolín se está doblando. Aquí estaremos hablando de un momento. Ahí hay un momento. Luego más adelante vamos a especificar un poco más esto. Ahora bien, el torque se asocia con la acción rotacional y de torsión en fuerzas aplicadas. Y el momento se relaciona más con los momentos o con la acción de flexión. Pero matemáticamente, cuando definimos las dos, se definen igual. La tensión y el momento son cantidades vectoriales. La magnitud del torque o del momento de una fuerza sobre un punto va a ser igual a la magnitud de la fuerza, esto por la longitud de la distancia más corta entre el punto de rotación y la línea de acción de la fuerza. Eso se conoce como el brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca es la línea longitudinal que está entre el punto de rotación y la línea de acción de la fuerza. Más adelante les va a quedar un poco más claro este concepto. Entonces, la fórmula para el momento es fuerza, la magnitud de la fuerza, por el brazo de palanca. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, este puede ser cualquiera de nosotros en un gimnasio trabajando con poleas. El joven va a hacer un movimiento para fortalecer el tríceps. Para el tríceps, entonces vamos a darle nombre a cada una de estas variables. Tenemos primero W, que va a ser el peso que nos está imponiendo el ejercicio. Por la transmisión que nos da la polea, encontramos F, que es la fuerza de acción, que va a ser igual al peso de la pesa, ¿m? Y el asa de la persona que mantiene la cuerda. ¿Cómo hacemos para solucionar o para encontrar el momento? Entonces tenemos que el punto O es el punto del eje de rotación de la articulación. Entonces lo miramos acá, es este. Este es el punto de rotación, O. Vamos con F, que es la fuerza ejecutada por el cable sobre la mano, y es igual a W, como les decía antes. ¿Cómo hacemos para determinar el brazo de palanca? Entonces, para determinar la magnitud del momento, se extiende una línea de acción desde la fuerza y se dibuja una línea desde O hasta que corte esa línea de acción de la fuerza en un ángulo recto. ¿A qué me refiero? Entonces, está la línea de acción, hagan de cuenta que el cable solo llega hasta la mano, entonces
tenemos que prolongar esa línea de acción recta, la prolongamos, no importa hasta dónde. Cuando esté completa, vamos a coger el punto de rotación y desde ahí vamos a jalar una línea que corte la línea de acción siempre con un ángulo recto. Un ángulo recto quiere decir un ángulo de 90 grados. ¿Mm? Ahora bien, ya con este ángulo, con estas dos líneas y este ángulo, pues nos va a dar el brazo de palanca, que sería la distancia entre el punto rotacional y la línea que corta con la fuerza o la línea de acción de la fuerza. Q, pues va a ser el punto de intersección entre las dos líneas, que es este. Como les decía, la distancia entre O y Q va a ser el brazo de palanca, ya que está representado con una D. Y M va a ser el momento, que como les decía, es brazo de palanca por la magnitud de la fuerza. Entonces, la dirección del vector del momento va a ser siempre perpendicular al plano definido por la línea de acción de la fuerza y la línea o el brazo de palanca. Para este caso, que es un caso bidimensional, es contrario a las agujas del reloj. ¿A qué me refiero? Entonces, la dirección de la fuerza va hacia allá, correcto, ¿cierto? Hacia la polea. Entonces, tiene una dirección, se puede decir que hacia la derecha. Entonces, hacia esa dirección va a ir el momento. Si la fuerza fuera el contrario, iría con igual que las manecillas del reloj. Entonces, siempre la línea de acción de la fuerza va a determinar la dirección de la fuerza o la de la magnitud del momento. ¿Preguntas con relación al momento? Profe, o sea, la ejecución del movimiento, digamos, ahí la mano se movería hacia donde está, digamos, el círculo, o digamos, se puede decir que la máquina. O sea, ¿esa sería la ejecución del movimiento o sería hacia atrás? Sí, entonces esperemos ahí. Ahí el movimiento que está ahí haciendo esa persona es un movimiento isométrico, ¿sí? Para analizarlo, ahí lo estamos analizando en un momento, en un instante que es isométrico. Entonces, por eso la línea de acción va hacia la polea. ¿Eso es lo que me preguntas? Sí, señor. Sí, sí, señor. O sea, ¿cuál sería entonces, digamos, la ejecución del ejercicio? Esa era Sí, la perfecto. O pregunta. sea, Sí, señor. yo les puse el ejemplo de que era hacer una extensión de codo para fortalecer tríceps, pero es un ejemplo. Aquí en la gráfica lo están analizando en solo un momento, cuando está ahí la persona manteniendo. Ahí lo está haciendo una fuerza isométrica. Por eso la línea de acción está ahí. Y estamos analizando es todo el sistema. Si estuviéramos analizando el brazo, pues la línea de acción va a cambiar. Ah, ok, o ¿Sí sea, me el hice entender? ejercicio es, digamos, ahí con el brazo estático. O sea, no Sí, habría ahí, movimiento como tal. correcto, un ejercicio isométrico ahí para analizarlo. Y estamos analizando tanto, no solo el brazo, sino también las poleas, estamos analizándolas en este ejercicio. ¿Listo? Ok, sí, señor, gracias. Listo, continuamos. Entonces, hay tres leyes importantes en la física que pues yo creo que ustedes ya se las conocen, pero pues les voy a hacer un repaso rápido. Son las tres leyes de Newton. La primera ley nos habla de que un objeto en reposo va a permanecer siempre en reposo y un objeto en movimiento se moverá siempre en línea recta con una velocidad constante si la fuerza neta que actúan sobre ellos es igual a cero. O sea, si estuviéramos en un sistema ideal donde todas las fuerzas dan igual a cero, un cuerpo que está quieto va a estar quieto, un cuerpo que está en movimiento siempre va a estar en movimiento y no hay ninguna fuerza que lo frene. A eso hace referencia la primera ley. La segunda ley nos habla de que un objeto con una fuerza neta distinta a cero acelerará en la dirección de la fuerza neta y la magnitud de la aceleración va a ser proporcional a la magnitud de la fuerza. ¿A qué se refiere esto? Aquí sale una de las fórmulas importantes. Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, la fuerza y la aceleración van a ser proporcionales. Y la tercera ley nos habla de que para cada acción existe una reacción y que la fuerza de esa acción y esa reacción van a ser o van a interactuar de una forma o con una magnitud igual, pero con una dirección opuesta. Entonces, importante, ¿para qué? Para una aplicación o llevar estas leyes hacia la elaboración de los diagramas de cuerpo libre que nos van a servir para analizar
matemáticamente y físicamente los movimientos. Con esas tres leyes, pues ya podemos empezar a hablar de los componentes que tiene un diagrama de cuerpo libre. El primer componente es el centro de masa, que pues es el punto donde se considera que está concentrada toda la masa del cuerpo. Nos sirve o nos da luces para estudiar algunos aspectos de su movimiento. Otra, eh, otro concepto es que es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si él estuviera aplicada el resultado o ahí estuviera aplicada todas las fuerzas resultantes de un sistema. Normalmente se abrevia con CM. Algunas características son que para comprender el cálculo de movimientos de un objeto es fundamental revisar y ver el comportamiento del centro de masa. Nos permite además describir los movimientos de algunos objetos, ya sea de carácter rotacional o traslacional de estos mismos. Otro concepto es el celtroide. Hay tres conceptos muy parecidos, los voy a nombrar y al final pues voy a mostrarles cuál es la diferencia. Muchas veces uno tiende a confundirse y a utilizarlos mal. El centroide es un concepto puramente geométrico. Entonces, va a depender de la forma del sistema, el centro de la masa va a depender de la distribución del material y, pues, del campo gravitacional. Si vemos la figura, hay un triángulo, ya sea por entendido que el triángulo tiene la misma densidad y el mismo peso en todo su material, y para hallar el centro de masa, pues se hace diferentes líneas desde los vértices hasta el centro longitudinal, igual vértice hasta el centro de la línea longitudinal, vértice hasta el centro de la línea longitudinal, y el punto donde se unen, pues es el punto donde se va a hallar el centroide o el centro de masa. Ahora bien, ¿qué es el centro de gravedad? Es el punto de aplicación de las fuerzas, en general es el peso, que acuérdense que el peso es la gravedad por la masa, cómo actúa en un cuerpo. Entonces, otra definición es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de la gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, o es el punto respecto al que las fuerzas de la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituye el cuerpo y que produce un momento resultante generalmente nulo. Entonces es el punto donde se encuentran concentrados los pesos total de todo el cuerpo. Además, la línea de acción del peso va a atravesar siempre el centro de gravedad. Algunas consideraciones es que para toda partícula de un cuerpo que esté cerca a la superficie terrestre va a estar sometido a una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra y esta pues la llamamos como la fuerza gravitacional. En un cuerpo muy pequeño las fuerzas gravitacionales en las partículas son siempre paralelas y constantes. Si el cuerpo es homogéneo en el centro de gravedad, va a coincidir con el centro geométrico y con el centro de masa, siempre y cuando el cuerpo sea geométrico. Ahora bien, vamos a ver las diferencias entre estos tres conceptos. En física, el centroide, el centro de gravedad, el centro de masa, pueden bajo ciertas circunstancias coincidir en el mismo punto, pero hay algunas donde no. Entonces, el centro de masa va a coincidir con el centroide cuando la densidad es uniforme o cuando la distribución del material en el sistema tiene ciertas propiedades, tales como la simetría. Entonces, centro de masa va a coincidir con el centroide cuando todo el material o todo el cuerpo tiene la misma densidad y tiene una característica importante que es la simetría. Ahora bien, el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad cuando el sistema se encuentra en un campo gravitacional uniforme. Y eso quiere decir que el módulo de la magnitud y la dirección de la gravedad son siempre constantes. En la Tierra, pues se puede considerar que el campo gravitacional es uniforme. Entonces, casi siempre van a coincidir estos dos puntos, el centro de masa y el centro de gravedad. A los efectos prácticos o en efectos prácticos, cuando coinciden, pues se dice que es aceptable que coincidan estos puntos y regularmente todos los cuerpos que están sobre la Tierra pues van a coincidir estos dos puntos, ya sea una locomotora gigante o un edificio también muy grande, puesto que la disminución de la densidad gravitacional es muy pequeña en la extensión de estos cuerpos. Entonces, se puede decir que la fuerza gravitacional va a actuar igual en todos los puntos sin haber una variación.
tendría que ser el cuerpo, o estar en el espacio, o ser un cuerpo muy grande para que el centro de masa y el centro de gravedad sean diferentes. ¿Cómo podemos ubicar el centro de gravedad? Entonces, tenemos que no siempre se ubica dentro del material de un objeto o dentro del cuerpo. A un ejemplo muy claro es lo que pasa con esas imágenes. Tenemos una rosquilla, tenemos un anillo, tenemos un balón. Entonces, el punto de gravedad o el centro de gravedad no está dentro del material, ¿cierto? Si lo ven, está en el centro del material. Entonces, la rosquilla en el centro y el balón, el centro de masa, estaría adentro, ubicado. Así solo haya dentro aire, ese centro de masa se ubica ahí porque es donde concluyen o donde confluyen todas las fuerzas gravitacionales en ese cuerpo. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad en el cuerpo humano? Entonces, hay dos corrientes. Unos dicen que el cuerpo cuando está estático, erecto, de pie, bípedo, se ubica por delante de la vértebra L5. Otros autores dicen que el centro de gravedad está por delante de la vértebra S2 dentro de las vértebras sacras. Nosotros vamos a tomarlo como que está entre L5 y S2 y está por delante de las vértebras, ¿correcto? Entonces, centro de gravedad en el cuerpo humano entre L5 y S2 y está por delante de las vértebras. Aquí hay una ubicación del punto sacro. L5 casi sería aquí encima, entonces si ven, la diferencia es muy poca, son solo una vértebra, sabemos que va L5 aquí arriba, S1, S2. Entonces tenemos ese punto de variación, o se puede decir de gracia, para ubicar el punto de gravedad cuando un cuerpo humano está estático. El centro de gravedad va a variar su posición estática de una persona a otra dependiendo de algunos factores. Entre esos encontramos la edad, el género, también va a cambiar si hay formas dinámicas. Un ejemplo es cuando una persona mueve un brazo, mueve sus segmentos, pues el centro de masa se va a cambiar porque ya el cuerpo no conserva su simetría. Entonces el cuerpo también, el cuerpo humano posee algunos mecanismos para que ese centro de gravedad no se desplace o no nos lleve a caer. Cuando nos caemos o cuando perdemos el equilibrio, es que nuestro cuerpo no usó adecuadamente esos mecanismos y dejó que el centro de gravedad saliera del cono de estabilidad. ¿Esto para qué? Pues para que una persona pueda ser, se puede decir, funcional y en deporte se podría decir con un alto rendimiento, como, como en actividades de marcha, de correr y de sentarse. Ahora bien, vamos con uno de los temas importantes, que es el diagrama de cuerpo libre. Voy a parar un momento acá y voy a mostrarles, vamos a hacer un ejemplo de, quiero que hagamos que no dejemos pasar el tiempo y no se enfríe el conocimiento y vamos a aplicar algo de lo que acabamos de ver. Entonces, primero quiero que miren estos diagramas. No, todavía no, devolvámonos, qué pena con ustedes. Vamos a ver primero diagrama de cuerpo libre y luego vamos a hacer el ejemplo. Entonces tenemos que el diagrama de cuerpo libre pues nos va a ayudar a identificar las fuerzas, los momentos que van a actuar sobre las diferentes partes de un sistema individual. Nos va a asegurar también un correcto uso de las ecuaciones físicas y si se necesita investigar las fuerzas implicadas sobre o alrededor de varias articulaciones del cuerpo, puede realizarse segmentado ese diagrama o en todo el cuerpo según las necesidades que tengamos o las inquietudes que tengamos de investigación. Tenemos, aquí vamos a ver un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿se acuerdan de la imagen anterior? Esta es la misma imagen. Esta vez solo se tiene la fuerza de la polea, que es P. Tenemos el centro de gravedad, que en este caso sería W, que es el peso. ¿Cómo lo hallaron acá? Entonces, si una de las formas más fáciles de hallar el centro de gravedad es tratar de pasar estas, se puede decir, estas extremidades o estos segmentos corporales a figuras geométricas. Este podría ser un cilindro y se halla la mitad, generalmente podría ser el centro de masa o el centro de gravedad.
Tenemos entonces que F va a ser la fuerza aplicada a la mano por el cable que está unido a un peso. W va a ser el peso del antebrazo actuando sobre el centro de gravedad del antebrazo, es este. Tenemos que F1 va a ser la fuerza ejercida sobre el radio a partir del bíceps, que es este. ¿Alguien conoce el origen e inserción del bíceps? ¿Alguien? Origen e inserción de bíceps. Habla un poco más fuerte, por favor. Se origina en el húmero y se inserta en el radio. Listo, ahí. Eso es una que se puede decir una respuesta muy corta porque pues tenemos que conocer los puntos anatómicos y las diferentes cabezas que tiene el bíceps. Recordemos que el bíceps tiene dos cabezas en su origen y una cabeza en su inserción. La cabeza regularmente, la inserción está en el tercio proximal del radio, porque si me dices el radio, puedo ponerlo en cualquier parte del radio. Si no sabemos los orígenes y las inserciones, pues menos vamos a saber poner un vector. Los vectores se ubican en las inserciones y en los orígenes. Si vemos acá, inserción, origen. Ahora, el vector F3 nos habla de la fuerza ejercida por el músculo supinador del radio. Lo vemos acá. ¿Por qué está actuando el músculo supinador ahí? Entonces, para mantener esta posición de supino, pues el supinador se va a activar simplemente. El módulo o el vector FM2 va a ser la fuerza ejercida por el músculo braquial en el cúbito, es este, y el FJ, va a ser la fuerza de reacción resultante en la articulación húmero cubital y húmero radial. Entonces tenemos que este FJ va a ser la fuerza que está imponiendo el húmero sobre el cúbito. Las fuerzas que, si se dieron cuenta, aquí se dividió el diagrama de cuerpo libre en dos segmentos, uno en el brazo y uno en el antebrazo. Entonces lo que pasa es que en ese brazo las fuerzas de reacción musculares y articulares van a ser opuestas y de igual magnitud a las que dibujamos en el antebrazo. Si se fija, la fuerza de reacción de la articulación, en este caso va a ir hacia arriba, porque la que está haciendo fuerza ahí sería el cúbito sobre el húmero. Si vemos acá, el origen del braquial, si vemos acá, origen del bíceps y origen del supinador. Entonces, si ven, son las mismas flechas en las mismas direcciones, con las mismas magnitudes, qué pena, con diferentes direcciones, mismas magnitudes, mismas longitudes, pero diferente dirección, y van a ser opuestas. Ahora veámoslo en un cuerpo, se puede decir, completo. Aquí tenemos un ejemplo de un esquiador que está sujeto a un cable que lo está jalando hacia arriba para empezar su descenso. Entonces tenemos que en esta imagen la P nos va a hablar de el peso corporal, el R1, que aquí lo toman como una fuerza de reacción importante, pónganle cuidado. R1 también se conoce como la fuerza normal. Esa fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie y es igual a la magnitud del peso. Entonces, esa fuerza siempre va a ir contraria hacia el peso y va a ser de la misma magnitud. Eso es lo que nos dice es que la superficie, una superficie sólida, siempre está ejerciendo una fuerza a nuestro cuerpo igual a la del peso. Esta fuerza normal pues no se va a ver presente cuando hacemos diagramas de cuerpo libre en un salto, en un triple salto, porque no hay una superficie que nos haga una fuerza de resistencia en esa dirección. Otra es la fuerza de F, que es la fuerza de fricción. Siempre va a ir en contra de la dirección del movimiento. Si el esquiador va subiendo por este plano inclinado hacia arriba y a la izquierda, la fuerza de fricción y el vector de fricción se va a dibujar hacia abajo y hacia la derecha.
Otra fuerza que se presenta mucho en el análisis biomecánico es la fuerza de tensión. Aquí la fuerza de tensión está representada en el cable que tiene agarrado el esquiador y esa fuerza de tensión siempre va hacia el punto donde se une el segmento que está jalando, en este caso, al esquiador. Otro ejemplo, tenemos ese ciclista. Entonces vemos que el centro de gravedad en este caso subió un poco por la inclinación que tiene y porque está subido sobre la bicicleta. Igual el peso y el diagrama y el vector del peso va a ir hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aquí está la N, que es la fuerza normal, que va a ser igual en magnitud a la del peso y en diferente dirección o en dirección contraria. Ahora bien, aquí también tenemos la fuerza F, que es la fuerza de fricción. Entonces, si la vemos, va al contraria al movimiento. Esta persona está haciendo, ahí sería un gesto de tomando una curva muy cerrada, donde la fuerza va hacia el lado izquierdo, si lo estamos viendo de frente, hacia el lado izquierdo, entonces la fuerza de fricción está jalando hacia el lado contrario. Eso es lo que le permite a él no caerse. Ahora bien, si quisiéramos hallar, vamos a volvernos aquí un momento y ahora sí vamos a ir al primer ejemplo. Entonces, esos son algunos ejemplos de los conceptos básicos. Entonces, quiero que en sus pantallas traten de ubicar el centro de gravedad para cada una de esas imágenes. Por favor, hagan el ejercicio, intenten poner dónde iría ese centro de gravedad. ¿Listo? Vamos con la primera. Entonces, el centro de gravedad en la primera imagen se ubicaría, acuérdense, hay que tratar, el centro de gravedad se puede salir del cuerpo. ¿Cómo podríamos verlo? Aquí podríamos tratar de hacer un triángulo, iría desde la mano hasta la rodilla, hasta el pie y arriba. El centro de ese triángulo sería más o menos este. ¿Lo ven? ¿Les quedó igual? ¿Lo pensaron igual? No, sí, no entendieron. No, profe, no quedó igual. ¿Dónde lo había puesto? Digamos, no sé, ¿cómo tú tomaste los puntos de referencia para poder hacer el triángulo? Mira, un vértice sería la mano, ¿cierto? La que estoy señalando ahí. El otro punto sería la rodilla. Y el tercer punto sería la punta del pie, ¿correcto? Entonces, si armamos ese triángulo, más o menos el centro de gravedad va a quedar por detrás de la deportista. Acuérdense que cuando les mostré el centroide, era mandar una línea desde el vértice hasta la mitad, del vértice a la mitad, del vértice a la mitad, quedaría más o menos en esta distancia. ¿Correcto? Ok, sí, Hay señor. que tratar de analizar las figuras, o sea, el cuerpo humano hay que tratar de pasarlo a figuras geométricas para que se nos facilite el análisis. Luego, pues vamos en este mismo cuerpo, vamos a hallar o vamos a poner el vector de peso. ¿Cómo lo pondrían? Acuérdense que el peso siempre va en dirección vertical hacia el centro de la Tierra o hacia abajo. Entonces, fácilmente, pues se toma y se debe tomar por convención desde el punto de gravedad, quedaría algo así. Entonces se toma el centro de gravedad y desde ahí se proyecta la línea que nos va a representar el peso. ¿Qué otra fuerza podríamos poner ahí? ¿Qué fuerza nos falta? Entonces vamos con la fuerza normal. Entonces la fuerza normal tiene que ir primero desde el área de contacto en el que el deportista está con el piso. Si vemos aquí es un gesto de salto con pértiga. Aquí no ha empezado la fase de vuelo, todavía tiene la punta del pie pegada al piso, entonces todavía hay una magnitud de la fuerza normal que está ejerciendo sobre ese cuerpo. Se dibujaría de la siguiente manera. Si vieron, desde el punto de contacto se debe dibujar. En este caso va hacia arriba igual que la gravedad.
tenemos la fuerza de tensión, que en este caso iría por ahí en los dos brazos, y va en dirección hacia la pértiga, que es la que está haciendo la fuerza para jalar ese brazo. Ese brazo está ahí bajo una fuerza de tensión. Se dibuja siempre hacia la fuerza o hacia el lado en la que el dispositivo o la base estén realizando la fuerza para jalar ese brazo. Entonces están jalando el brazo hacia arriba, ese punto sería esta parte de la pértiga. ¿Cuál nos falta ahí? El rozamiento, ¿cierto? Entonces el rozamiento, ¿dónde iría? Si estamos analizando completamente tanto pértiga como la persona, la fuerza de rozamiento en ese caso iría en el extremo distal de la pértiga e iría contrario al movimiento. Todo el movimiento nos está llevando hacia el lado derecho de la pantalla, entonces en este caso se dibujaría en la superficie hacia el lado izquierdo. Ahora bien, intenten poner el centro de gravedad en la imagen del centro. ¿Listo? Entonces, igual tratamos de hacer una figura geométrica. Vamos a hacer otra vez un triángulo. Vamos a despreciar, en este caso vamos a despreciar las dos piernas que están acá y hacemos el triángulo acá. ¿Dónde quedaría el centro de gravedad? Si sabemos que es el centro del círculo, más o menos en esta parte, ¿cierto? Igual no está por dentro del cuerpo. Quedaría ahí. ¿Qué fuerzas actúan acá? Aquí, La fuerza de gravedad, ¿no? sí, listo, ahí ya puse el vector de gravedad. ¿Qué otra? La fuerza. La tensión. Correcto. ¿La tensión dónde iría? En la mano igual, profe. Correcto, iría en el brazo. ¿Sí la ven? Entonces sale desde la articulación de glenumeral, que es la del hombro, iría hasta el agarre de la pértiga. En este caso vamos a despreciar la fuerza que hace la pértiga. ¿Alguna fuerza ahí podría haber? ¿Otra fuerza? ¿Hay fuerza de rozamiento? ¿Hay fuerza de rozamiento? ¿Sí o no? Sí, ¿Dónde? pues hacia la izquierda, ¿no? Ah, no, hacia la derecha. ¿Y por qué dices que, o sea, primero porque dices que hay fuerza de rozamiento? No, profe, no hay. Correcto, entonces no hay, ¿cierto? Obviamente, si fuéramos muy minuciosos y no despreciáramos ninguno de los factores que hay en esa imagen, pues si hay una fuerza de rozamiento sería el aire, ¿sí? Pero pues es muy poquita para dibujarla. Entonces realmente aquí no habría fuerza de rozamiento en el cuerpo. Pasemos a la siguiente. Entonces aquí solo habrían esas dos fuerzas en esta gráfica. En la siguiente, traten de ubicar el centro de gravedad en esta persona, que ya sería la fase final del vuelo. ¿Dónde lo ubicarían? ¿Adentro o fuera del cuerpo? ¿Adentro o fuera del cuerpo? Adentro. Correcto. ¿Y en qué puntos anatómicos se ubica? Ya lo he mencionado. ¿Qué puntos anatómicos son? Pues sería la L5, ¿no, profe? Como entre la Correcto, L5 y la S2, como dijo. correcto. Entonces ahí sería, lo ponemos. Ahí sería entre S2 y S5 y L5, qué pena. ¿Qué fuerzas hay ahí? Entonces, igual, peso, que iría hacia abajo, perpendicular, y tensión. No habría rozamiento aún. Si pusiéramos rozamiento, podríamos poner una flecha en la mano, pero pues realmente es un poco, se puede despreciar porque es poca. En esta imagen, una ciclista, igual traten de pasar esta imagen a una figura geométrica. Nuevamente nos puede servir el triángulo, teniendo como vértices el pie derecho de apoyo, la cabeza
y el isquion. Si jaláramos una línea de cada vértice al centro de la línea del frente, pues nos daría dónde estaría ubicado el centro de gravedad. Este proceso que les estoy dando para ubicar centro de gravedad es el más sencillo. Regularmente siempre queda bien, pero dependiendo de la posición. Si hay posiciones muy, se puede decir, difíciles de extrapolar a una imagen geométrica, pues el método no va a servir tanto. Pero casi siempre se puede hacer así y pues es la forma más fácil. Si encontráramos, pues sería más o menos en esa posición. ¿Qué fuerzas trabajan ahí? Igual, peso en dirección hacia el centro de la Tierra, fuerza normal, la fuerza que está ejerciendo el piso contra el cuerpo de Chechi, la fuerza de rozamiento, que va a ser contraria a la del movimiento, y aquí no había más fuerza, solo esas. Aquí no tendría fuerza de tensión. ¿Listo? Vamos otra vez a las diapositivas. Un momento. Vamos ahora, quiero que vean primero esta imagen, donde están esos vectores. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué me sirve poner todas esas flechitas ahí? Entonces la idea es que con esas flechitas nosotros podemos averiguar las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, las fuerzas que de pronto no conocemos. Entonces ahí ¿qué se conoce acá? El peso corporal, ¿cierto? Peso corporal, la fuerza normal que es igual, y la dirección de los vectores. Entonces lo que se hace es tratar de sumar esos vectores o restarlos para hallar alguna fuerza que necesitemos. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos con el tema de suma y resta de vectores, donde tenemos que hay que tener muy presente lo siguiente: los vectores en la misma dirección se van a sumar, pero los vectores en direcciones opuestas se van a restar. Hay dos ejemplos acá. Aquí creo que me quedó una flecha mal, pero relativamente es eso. Estas dos flechas van al mismo sentido, pues se van a sumar. Hagan de cuenta que se tiene la flecha para el otro lado, se van a restar. Los resultados de las sumas y las diferencias de vectores se pueden hallar a través de diferentes métodos. Dentro de esos métodos encontramos dos grandes ramas: el método gráfico, el cual tiene el método de polígono, el método de triángulo y el método de paralelogramo. El otro método es el método analítico. Entonces tenemos un plano cartesiano. Entonces, creo que ya lo deben conocer. Entonces el plano cartesiano tiene principalmente dos ejes: X y Y acá, X en la horizontal. Entonces tenemos, si dos vectores se encuentran en una misma recta, podemos usar la aritmética, pero no así en los vectores que no se encuentran en la misma recta. Por ejemplo, si usted se desplaza aquí 4 metros hacia el este y luego se desplaza 3 metros hacia el norte, pues usted tuvo se puede decir, un desplazamiento conjunto de 5 metros con un ángulo de 36,86 grados. ¿Cómo se hizo eso? Simplemente utilizando aritmética, geometría. Veamos un poco más a fondo. Veamos el método de los polígonos. Entonces, esos son los métodos gráficos, son los métodos, se puede decir, más sencillos para entender el movimiento del cuerpo. Entonces, este método se puede decir que es el método de cabeza-cola, donde se va a poner, digamos, un ejemplo. Vamos a sumar estos tres vectores: vector 1, vector 2, vector 3. Recuerden que el vector tiene dirección y tiene una magnitud. En la flecha, la magnitud se ve en la longitud. Entonces, ponemos primero vector 1, lo ubicamos. Aquí está. Luego, por la ley de cabeza y cola, ponemos la cola del B2 en la cabeza del B1 y lo proyectamos, sin perder la magnitud o la longitud propia de cada vector. Luego, otra vez, cabeza y cola, cabeza del B3 en la cola del B3 en la cabeza del B2, y va a pasar esto. Ahora bien, este vector todavía no lo ponemos, entonces tendríamos esta parte, ¿cierto? Acá. Lo que hacemos para hacer la suma de esos vectores es coger la cola del vector 1 y llevarlo hasta
y proyectarlo hasta la cabeza del último vector, que en este caso es el vector 3. Ese vector R es el vector resultante y pues nos va a dar tanto la magnitud como la dirección de la fuerza final. ¿Pregunta sobre ese? Vamos con el método de... Profe, yo, Dime. ¿podrías de pronto devolverte? Porque otra más, digamos ahí tú dices que si se dirige 4 kilómetros hacia el este y 3 kilómetros hacia el norte, Sí. y pues dijiste que sí, o sea que ahí se suman, pero, o sea, no entiendo esa suma No, porque... ahí también está, ahí es por triángulo. Eso se saca por el teorema de triángulos. Entonces la idea es, primero tendríamos solo estos dos lados, ¿cierto? El de 4 y el de 3. Se proyecta una línea desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector y nos va a dar una hipotenusa, ¿cierto? ¿Se acuerdan el nombre de estos dos lados del triángulo? Sí, Hipotenusa. Entonces aquí utilizaríamos el teorema de la hipotenusa para solucionar este triángulo. O simplemente, pues si uno lo hace gráficamente, pues puede medir cuánto te dio. Entonces cambia esto a centímetros. 4 centímetros hacia el frente, 3 centímetros hacia arriba, y este vector va a medir 5 centímetros. Eso lo podrías hacer en un plano cartesiano normal. Entonces puede ser o simplemente por la geometría y la longitud de los vectores o usando los teoremas de los triángulos. Ya más adelante les voy a mostrar cuáles son los teoremas que utilizamos. ¿Listo? vale, ¿Qué era profe. eso? Aquí vamos a ver lo que estamos hablando ahorita con la compañera. Entonces, el método del triángulo consiste en disponer gráficamente un vector a continuación de otro, es decir, extremo inicial del vector va a coincidir con el extremo final del vector A. Luego se traza una diagonal que va a unir el inicio del vector con el otro extremo. Eso nos va a dar una hipotenusa. Otro método, ya les muestro los de los triángulos, otro método es el de paralelogramo. Entonces consiste en eh, trazar paralelamente los vectores y unirlos desde su origen. Entonces tenemos aquí dos vectores, vector A, vector B. Se unen en su origen, que estarían aquí unidos, vector A, vector B. Luego, pues se va a trazar una línea desde los vectores, se da una línea recta desde los vectores, desde los dos vectores, hasta el centro, formando un paralelogramo. Acuérdense que el paralelogramo es esta figura. ¿Y cómo se halla el resultante? Pues desde el punto de origen hasta el vértice final del paralelogramo. La otra forma es el método analítico, que aquí nos dice, digamos, esto es una ecuación, entonces nos dan el vector A, que está compuesto por estas coordenadas, en X, en Y, en Z, el vector B, que está compuesto por estas coordenadas, en X, Y, Z, el vector C, que está compuesto por estas coordenadas en X, Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Supuestamente para la sumatoria de esos vectores, pues es sumar todos los vectores. No se pueden sumar todos los vectores A con los vectores B, con los vectores C. Lo que se puede hacer es sumar cada componente de cada eje. ¿A qué me refiero? Entonces se va a sumar por separado los vectores AX, la coordenada AX, la coordenada BX, la coordenada CX. Esto nos va a dar un valor, una coordenada. Luego hallamos los vectores en el eje Y, sumando cada una, y finalmente los vectores en el eje X. Esto lo ponemos en el plano cartesiano y nos va a dar el vector resultante. ¿Qué propiedades tienen con respecto a la matemática los vectores o la suma de los vectores? Entonces tiene una ley conmutativa, que si se acuerdan es que el orden no va a alterar el resultado, entonces A más B es igual que B más A, una ley asociativa que nos habla que cuando no hay orden en las sumas, entonces si estamos sumando A más B y después le suma C, va a ser igual que si sumáramos primero B más C y luego le sumáramos el A. Otra de la ley es el elemento neutro o el vector cero. Entonces, si sumamos un vector con una magnitud a un cero, a una magnitud cero,
va a ser igual a una ley conmutativa y nos va a dar igual a A. Los elementos simétricos u opuestos. Entonces tenemos la A, un vector con una magnitud A, un vector con una magnitud prima o una magnitud negativa. Aquí tomamos magnitud A' como una magnitud negativa. Entonces, si son A, tienen la misma magnitud. Al sumarlos, pues se van a anular y va a quedar en 0. Con respecto a lo que nos preguntaba la compañera, tenemos que hay métodos de solución de los triángulos. Entonces, cuando se suman dos vectores, se posee diferentes direcciones al efectuar la construcción geométrica de los vectores que se suman. La figura resultante, en la mayoría de los casos, es un triángulo oblicuo y en pocas ocasiones es un triángulo rectángulo. Entonces, para resolver este tipo de sumas, se usa el método o las leyes del seno y el coseno. Entonces, si eso es en un triángulo oblicuo-ángulo. Y el teorema de Pitágoras, si es en un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos aquí la fórmula de los senos, donde tenemos que el seno de A por el ángulo va a ser igual al seno del B por el ángulo opuesto y va a ser igual al ángulo C por el ángulo opuesto. Por ahora nosotros vamos a centrar en la suma de vectores de forma gráfica, sobre todo por el método de polígono, que es para mi parecer es el más sencillo y el que sirve más para el análisis, se puede decir biomecánico en el análisis del deporte. Muchas veces uno no tiene las magnitudes de esos vectores, entonces es difícil dar con el resultado objetivo. Ahora bien, pongamos este diagrama de cuerpo libre y esa suma de vectores en un ejemplo más claro. Entonces vamos a analizar una persona, solo un segmento, ¿no? Solo el segmento de una persona que está subiendo unas escaleras. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, que está representado en este caso por W, igual, perpendicular y en dirección, en este caso, que pena, aquí el peso, este W, aquí la toman como el peso, pero es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque está en dirección contraria al peso, pero es la misma magnitud. Tenemos la P, que es la fuerza tensil del tendón rotuliano, acuérdense que aquí está subiendo una escalera, y tenemos la fuerza J, que va a ser la fuerza de reacción sobre la articulación de la meseta tibial. Entonces, ¿qué conocemos? En el vector de fuerza W, conocemos la magnitud del sentido, la línea de aplicación y los puntos de aplicación. Entonces, eso tenemos todo completamente conocido. Aquí le pueden poner cualquier número que ustedes quieran, 70, 60, nosotros lo vamos a hacer con la letra, con W. ¿Qué conocemos en el vector P, que es el vector tensil del rotuliano? Entonces, conocemos el sentido, la línea de aplicación y el punto de aplicación. ¿Cómo lo conocemos? Porque conocemos la anatomía, ¿correcto? ¿Dónde se inserta, por favor, respóndame, dónde se inserta el tendón rotuliano? ¿Dónde se inserta el tendón rotuliano? El punto anatómico específico. Repítelo, por favor. De la tibia en la parte anterior. ¿Y cómo se llama esa parte anterior de la tibia? No, profe, ni idea. Tuberosidad. ¿Listo? La tuberosidad de la tibia. Hay que tratar de tener claro, muy claro las inserciones y los orígenes de los músculos para que podamos hacer un análisis verídico biomecánico. Entonces, listo, sabemos de dónde sale y sabemos en qué dirección va a ir la fuerza de tensión. ¿Se acuerdan la fuerza de tensión? Va a ir hacia donde estamos realizando la fuerza. Aquí iría la rodilla, la terminación de la rodilla. Entonces va en esta dirección, que es por donde iría el tendón rotuliano. La fuerza G, bueno, y en la fuerza de tensión, ¿qué desconocemos? Pues desconocemos la magnitud porque no sabemos cuánto está resistiendo ese tendón. Ahora bien, en la fuerza de reacción de la articulación sobre la meseta tibial, ¿qué conocemos? Conocemos el punto de aplicación. ¿Qué desconocemos? Magnitud, el sentido y la línea de aplicación. No sabemos hacia dónde va a ir esa fuerza. ¿Por qué conocemos el punto de aplicación? Otra vez, aquí juega la anatomía. Entonces nosotros sabemos que hay puntos
en las articulaciones y en los huesos que se van a tocar en diferentes puntos de la flexión o en los diferentes grados de la flexión. Entonces, como este está flexionado casi que se puede decir que a unos 80 o 60 grados, pues el punto de contacto entre el fémur y la tibia va a ser este que está señalado. Entonces hay que saber de anatomía para poder poner los vectores. Listo, entonces tenemos eso y queremos pues averiguar lo que desconocemos, la magnitud de la fuerza P o de la tensión del rotuliano y toda magnitud, sentido y dirección de la aplicación de la fuerza de la reacción articular. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero, cogemos la fuerza que conocemos completamente con dirección, magnitud y todos los juguetes y lo alargamos, proyectamos una línea larga, 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 puede pasar, ahí paro en ese punto, pero aún no tenemos ese punto, ¿listo? Pasamos una línea larga hasta donde queramos, ahí. Luego, ¿qué conocemos de este? La dirección de aplicación, ¿cierto? Entonces vamos a alargar esa dirección, la alargamos, la alargamos, la alargamos, alargamos. Donde se intercepten esas dos líneas, ubicamos un punto. Ese punto va a ser principal o va a ser fundamental para conocer la dirección de la fuerza de reacción. Ahí ya vamos solucionando uno de los puntos. Entonces lo ponemos aquí y vamos a proyectar ese punto inicial de donde se aplica la fuerza hacia la dirección. ¿Cuál es la dirección? Pues la que nos orienta el punto donde se interceptan estas dos fuerzas. Entonces ya tenemos de este punto de aplicación y dirección solucionadas. Ahora bien, nos falta conocer las magnitudes de estos dos vectores, de la fuerza de reacción y de la fuerza P. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un método de polígono donde utilizamos la ley de cabeza y cola de los vectores, ubicamos el primer vector que es el de peso o el W o el de fuerza W, que conoce la magnitud, ¿no? Porque es igual al peso del peso de la persona. Entonces lo ubicamos con su magnitud, recuerden que la magnitud es la longitud. Luego ubicamos el vector 2, que sería el de la fuerza de tensión, cola, cabeza, y proyectamos en el mismo ángulo que está acá. No se pueden cambiar los ángulos. Si vieron, este está recto, este está inclinado. Lo ponemos, luego vamos a poner el siguiente, que ya conocemos la dirección. Entonces es simplemente trasladar estas líneas y unirlas cabeza-cola para que nos dé. Entonces, al unir este con este, nos va a dar la magnitud de acá. Entonces, si ven, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza de tensión? Sería 3.2 veces la fuerza del peso. La fuerza que está resistiendo ese platillo tibial va a ser 4.1 veces la fuerza del peso. Entonces, si vieron ahí, lo hicimos, ustedes pueden cambiar esos, la W por números, pero pues esa es una forma fácil de entender. Y si lo vemos más gráficamente, vemos que este vector va a caber aquí 3.2 veces, el vector de W va a caber en el vector P 3.2 veces. El vector de W va a caber en su longitud, va a caber 4.1 veces en el vector de la fuerza de reacción. ¿Preguntas hasta ahí de diagrama de fuerza, de suma de vectores? No, no, señor, no, señor. Listo, entonces tenemos los temas que hemos visto hasta el momento. Vamos, centro de gravedad, centro de masa, diagrama de cuerpo libre, suma de vectores. Y vamos ahora con la velocidad. Entonces, el concepto general, a veces uno utiliza más mal el vocablo español y usa velocidad y rapidez como lo mismo. Entonces tenemos que la rapidez refiere a qué tan rápido se mueve un objeto simplemente. Aquí se desprecia la dirección. En cambio, la velocidad es un vector. ¿Qué es un vector? Una fuerza que tiene magnitud y dirección. Entonces, la velocidad va a ser igual. ¿Qué tan rápido se mueve un objeto, pero en una dirección específica? Entonces, tenemos que las unidades de medida de la velocidad son kilómetro, o qué pena, metros
sobre segundos si utilizamos el sistema internacional de medidas. Igual se puede utilizar kilómetros sobre horas o millas por hora, centímetros por segundos, entre otras. La fórmula general es velocidad es igual a d, que en este caso d sería la distancia, dividido el t, que es el tiempo. Entonces, si pusiéramos esto en un ejemplo, entonces nos dicen, si se recorre una distancia total de 350 kilómetros en 3 horas, la velocidad media, ¿cuál sería? Entonces tenemos 350 kilómetros, que sería la distancia, y 3 horas, que sería el tiempo. Simplemente se reemplaza en la ecuación 350 dividido 3 y nos va a dar 116.6 kilómetros por hora. Entonces, importante para hallar velocidad es necesario distancia y tiempo. Regularmente no nos dan una sola distancia ni solo un tiempo. Casi siempre nos dan una distancia inicial, una distancia final, un tiempo inicial, un tiempo final. La ecuación sería velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial, todo eso dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Y si tenemos se puede decir, dos distancias y dos tiempos, que es lo que regularmente pasa, la salida y la llegada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de velocidad. Entonces, un corredor avanza 3 kilómetros en un tiempo de 10 minutos. Calcule su valor en velocidad, en kilómetros sobre horas y metros sobre segundo. Por favor, el primero que lo haga me lo dice. Espero. ¿Cuánto les dio? Hallen primero el de kilómetros. 0,3. ¿Cuál? ¿El de kilómetros sobre horas o metros sobre segundo? Sí, señor. ¿Kilómetros? Sobre hora. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que convertir primero las unidades. Vamos a convertir los minutos en horas. Entonces, hacemos una regla de 3 sencilla. 10 minutos por una hora dividido 60 minutos nos va a dar 0,16 horas. Eso lo reemplazamos en la ecuación y nos va a dar que la velocidad va a ser igual a 3 kilómetros, que fue lo que recorrió, dividido 0,6 horas, y nos da 18,75 kilómetros por hora. Creo que lo tenías mal. Mira por qué estaba mal. Profe, lo que pasa es que en la fórmula dice que es multiplicar, no dividir. Correcto, me equivoqué yo, pero me equivoqué yo en la diapositiva. Qué pena con ustedes. Mira la presentación, qué pena lo tenía mal ahí en la otra diapositiva, pero es dividir, ¿listo? Con razón te quedó mal. Entonces aquí sería una división. La haces así, pues ya te debería dar eh, como es. Disculpen, ¿correcto? A todo le meto sobre segundos, sabiendo que ya aquí es dividiendo.
Ahí lo más difícil son las reglas de tres. Ya después es solo reemplazar. ¿Alguien ya lo tiene? Cinco metros sobre segundo. Bien, perfecto. Listo. Ahora quiero que tratemos de ver cómo podemos, o sea, nos están preguntando por alguna de las otras variables, por distancia. Entonces, si nos están preguntando acá, determinar el desplazamiento en metros que realizará un ciclista al viajar, al viajar a una velocidad de 35 kilómetros por hora durante 1.5 minutos. Entonces nos están preguntando la distancia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se despeja una ecuación? Simplemente lo que se hace es ver lo que necesitamos. Entonces aquí está la D. Para despejar esto, vemos la otra variable, qué operación está haciendo. En este caso está haciendo la división. Va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la división? La multiplicación. Entonces nos va a quedar que la distancia es igual a la velocidad, esta vez sí por tiempo. Por favor, hagan ese ejercicio muy rápidamente. Otra vez, el primero que lo tenga me lo dice. Julio está en clase. Julio. Bueno, ahí le iba a decir convertir. O sea, ¿por qué les pongo esto? 23.3. No. Entonces mira lo que vamos a hacer. Entonces, nos están preguntando la distancia eh, que si estaba a una velocidad de 35 kilómetros. Entonces tenemos que primero hacer una regla de tres pasando los días 60 y nos va a dar 0.025 horas. Entonces, luego reemplazamos 35, distancia va a ser igual a la velocidad, que en este caso es 35 kilómetros dividido por hora, o por hora, multiplicado por el tiempo, que sería 0.25 horas. 1.5 son 0.025 horas. Esto nos va a dar en kilómetros. ¿Por qué? Porque se cancelan las H, las horas se cancelan. H con H se van. Y solo nos va a quedar en kilómetros. Entonces es pasar estos kilómetros a metros. Entonces ponemos kilómetros por 1000 metros dividido un kilómetro. Unidades de kilómetros, con unidad de kilómetros, y nos dan que él va a recorrer 870 metros. Vamos otra vez con el tema. Vamos con el tema de aceleración.
Entonces, aceleración, velocidad son muy similares con respecto a su ecuación. Entonces, la aceleración es un cambio de velocidad por unidad de tiempo. Acuérdense, es una cantidad vectorial, entonces tiene una dirección. Esa dirección va a ser casi siempre igual o en la misma dirección en la que se aplique la fuerza. Y además la aceleración va a ser proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. El cambio de velocidad va a requerir una aplicación de un empuje o una fuerza. Si no hay una fuerza, pues no va a haber una aceleración que cambie esa velocidad. ¿Cuál es la tercera ley? La segunda ley de Newton. Entonces ahí es donde la estamos aplicando. Tenemos que esta proporcionalidad entre fuerza aplicada a aceleración y pues producimos el doble de fuerza al jalar este carrito, pues vamos a producir el doble de aceleración simplemente. Aquí un ejemplo básico sobre la aceleración, el cual dice, el viento cambia la rapidez de un bote de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo en 3 segundos. Cada segundo va a cambiar la rapidez 2 metros por segundo, si fuera constante. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la aceleración? Entonces tenemos una aceleración promedio, una aceleración instantánea, igual ocurre en la velocidad. Por ahora nos vamos a conformar o nos vamos a, sobre todo, a concentrar en la fuerza, en las aceleraciones y velocidades promedio. Cuando hablamos de promedio, es que hay dos valores, como les decía. Una instantánea es que solo nos dan un valor. Entonces, si vemos la instantánea, solo toman punto de ese recorrido. En cambio, en el promedio, toma los puntos, 2 puntos, en los cuales va a sacar el promedio. Igual, la fórmula sería muy, muy parecida. Aceleración va a ser igual a diferencia de velocidad dividido diferencia en el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Va a quedar, si lo desglosamos, va a quedar velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Profe, se está Con eso, cortando el audio. En ocasiones no se escucha, ya lleva varias veces, profe. vale, voy a mirar a ver qué pasa. La diapositiva anterior, la verdad, poco entendimos porque no se cortó mucho el ¿Cuál? audio, ¿En esta? profe. ¿En esta? Sí, señor. Sí, señor. Entonces listo, les voy a repetir. Vamos a concentrarnos principalmente en dos tipos de aceleraciones. Promedio instantánea. Estas promedio instantánea también se ven en la velocidad, también hay velocidad promedio e instantánea. La dejé ahorita de últimas para que pues ya podemos asimilarlo. Entonces tenemos que una velocidad o una aceleración instantánea es la que toma solo un punto, o sea, la que nos da solo un valor de velocidad y un valor de tiempo. O si hablamos de velocidad, un valor de distancia y un valor de tiempo. Si hablamos de una velocidad promedio, es cuando hablamos que tenemos dos o más puntos, y en este caso, pues la fórmula variaría de la siguiente manera, donde la aceleración va a ser igual a la diferencia de velocidad dividido la diferencia del tiempo. Si lo desglosamos más, vamos a ver que sería la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Correcto? Sí, Listo. señor. Ahora quiero que tratemos de empecemos a unir un poco los conceptos que hemos visto. Entonces vamos a unir algo de plano cartesiano con un análisis de esos planos cartesianos y un análisis de aceleración. Entonces vamos a decir que esta gráfica que yo me inventé es del desplazamiento del centro de masa de un deportista en un salto vertical. Entonces, este punto es el centro de masa en el espacio. Aquí empezaría desde el punto cero, pongamos que es un salto en el cual inicia ya con una flexión completa de miembros inferiores. Entonces tenemos que ese punto sería el cero. A medida que él empieza a despegarse del piso, empieza a extender las piernas, el centro de gravedad también va a subir. Entonces tenemos cosas básicas para entender una gráfica. Primero, mirar los ejes. Tenemos eje X que va a ser, qué pena, eje X es el de abajo, que va a ser, o ahí se va a ubicar la variable independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que va a ser que no hay ningún otro factor que lo modifique. Casi siempre en ese eje va el tiempo, porque el tiempo es independiente.
En este caso, tenemos ese tiempo en segundos. En el eje Y tenemos una velocidad. Esa velocidad vamos a tenerla como una variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque va a variar o va a depender del tiempo. Y lo vamos a tener en unidades de centímetros sobre centímetros sobre segundo. Ahora bien, les explicaba, centro de gravedad es cada uno de estos puntos en los diferentes instantes de tiempo de un salto vertical. Entonces el deportista salta, llega a su máxima altitud, a su máxima altitud y velocidad y empieza a caer. Entonces, quiero que miren esa gráfica y piensen en qué punto va a alcanzar la mayor altura. En qué punto alcanza la mayor altura y cuánto tiempo va a durar ese deportista en el aire. ¿Cómo lo podrían analizar? Solo mirando. ¿En el aire cuánto dura? Si ese es el piso, si ya el punto cero es el piso, simplemente restar a la inicial, este punto, al 0.4 segundos, se le resta 0.10, entonces nos daría 0.3 segundos, estaría en el de la persona. Ahora bien, si yo les preguntara que calculen la velocidad del ascenso, ¿cómo lo harían? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular la altura del descenso, que sería el descenso hace parte de esta zona, ¿listo? Entonces tenemos dos puntos, ¿cierto? Uno final, uno inicial. Tenemos que la velocidad inicial es de 70 centímetros por segundo y la velocidad final es de 0 centímetros por segundo. ¿Dónde lo vemos? En la gráfica. La velocidad inicial del descenso es 70 centímetros por segundo y la velocidad final es de 0 centímetros por segundo. ¿Correcto? Aquí ubicamos las dos. Luego vamos a buscar los tiempos, tiempo inicial y tiempo final. El tiempo inicial se da en el 0.25 segundos y el tiempo final es de 0.45 segundos. Lo reemplazamos en la fórmula. 0, entonces veamos velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿correcto? Ahí hacemos las operaciones, nos va a dar menos 70 centímetros por segundo dividido 0.2 segundos. Si lo hacemos nos va a dar un resultado negativo de menos 350 centímetros por segundo. ¿Por qué es negativo? Porque estamos descendiendo, ¿listo? Entonces, para eso sirve el plano cartesiano, para darle valor o signos a cada uno de los valores. Ahora bien, si ustedes miran las unidades, como en las otras, digamos, en velocidad, es muy fácil cancelar para que las unidades, ya sean distancia o de velocidad, pero recuerden que la aceleración siempre tiene el tiempo en cuadrados, ¿sí? El tiempo está en segundos cuadrados. Entonces, para hacer o para que asimilemos por qué da eso, pues se hace la ley de las orejas en una división. Entonces, tenemos las unidades que nos da la velocidad, que serían centímetros por segundo, y tenemos las unidades que nos da el tiempo, que sería segundo. En este caso, vamos a hacer una división de fracciones, entonces se le pone un 1 encima del segundo, y centímetros por 1, pues nos va a dar centímetros. Y segundos por segundos, pues nos va a dar segundos cuadrados. Entonces, por eso es que la aceleración está siempre al cuadrado. Ahora quiero que llevemos eso que hemos visto de aceleración y velocidad hacia la velocidad angular. ¿Qué es una velocidad angular? Es ese movimiento o esa velocidad con la cual se cambian los ángulos de una articulación. Entonces, ¿a qué me refiero? Es lo mismo que si tomáramos la ecuación de la velocidad o de la aceleración. Entonces tenemos que la velocidad angular va a ser igual al ángulo final menos ángulo inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Acuérdense, estos triángulos representan diferencia. Entonces quiero que lo veamos de una vez en un ejemplo.
Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la velocidad angular de la cadera, de la articulación de la cadera, para el movimiento de flexión en un futbolista que patea el balón? Entonces tenemos que va a empezar desde esta situación, desde esta posición, acuérdense, en la cadera, desde esa posición y va a terminar en este ángulo. Entonces, quiero que lo hagan, por favor, es muy sencillo. El ángulo inicial va a ser de menos 10 grados, el ángulo final va a ser de 90 grados y el tiempo inicial va a ser de 0 segundos y el tiempo final va a ser de 0.5 segundos. Por favor, realicen esa ecuación. El primero que lo tenga me avisa. Profe, por favor, permítenos la fórmula de velocidad angular nuevamente. Qué pena. Claro. Ángulo. Este círculo significa ángulo, ¿listo? Ángulo final menos ángulo inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Ahí tienen todos los tiempos. Ángulo inicial, ángulo final, tiempo inicial, tiempo final. 160, profe. Ahí me dio más. ¿Por qué te dio así? ¿Sabes por qué te dio así? Profe, a mí me da 200. Correcto. Explícale a tu compañero por qué te dio 200. Ya, profe. Ya sé, por lo que Por los... había restado 10, pero por las dos Por los negativos sobre cinco. positivo. Correcto. Qué pena, profe, ya me... Entonces, porque el ángulo, aunque tenga un menos, el ángulo que tenemos que medir o el rango va a ser completo. Entonces, lo que no hacemos es restarle al 90, sino antes sumarle. Entonces nos va a dar 100 grados en la parte de arriba, ¿correcto? Y pues va a ir entre 0.5. Esa división va a ser de 200 grados por segundo. Entonces tendríamos que ese deportista tiene una velocidad angular al momento de patear en la cadera, en la articulación de la cadera, de 200 grados por segundo. Regularmente, la velocidad angular se representa o se da en radianes, pero pues aquí por conceptos de practicidad vamos a manejarlos en grados, que es mucho más sencillo. ¿Para qué sirve todo esto que vimos hoy? ¿Sí? O sea, van a decir que esto es pura física, pero si nosotros no tenemos claros estos conceptos, pues es muy difícil que podamos decirle a una persona que ha mejorado su gesto, podemos decirle a una persona cuánto está fallando, no vamos a poder hacer comparaciones precisas entre dos gestos, digamos cuando queramos mejorar a no sé, el gesto puede ser de un cabeceo en fútbol. Entonces la idea es tratar de llevar ese gesto deportivo a un lenguaje completamente matemático y físico que nos permita darle al deportista unos objetivos claros y que a nosotros nos guíe en la prescripción del ejercicio. Entonces puede decir que una persona aumente su salto vertical medio centímetro, 1 centímetro, y lo podamos hacer, se puede decir, objetivamente se puede decir, con bases completas que nos respalden. Esas bases nos las va a dar la física. ¿Tienen alguna pregunta de la sesión de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor. Una pregunta y más como pues un comentario también. No sé, es que a mi parecer y al de varios compañeros, es que el profesor iba hoy como muy rápido y toda esta información sí como que lo satura uno y no, pues uno no está como pendiente, muy pendiente por toda esa información y debido a eso, pues hay cosas que no nos quedaron muy claro. Por ejemplo, a mí habían pedazos que me perdía por total, o sea, me perdía y trataba de volver, pero nada, o sea, la verdad sí es esa, entonces Correcto, sí. como Yo un entiendo lo que usted comentario. Sí, no, bien. ¿Saben lo que pasa? Es que solo tenemos 3 semanas y pues la idea es que nosotros usemos la mayoría de ese tiempo para hacer el análisis biomecánico y utilizar las herramientas biomecánicas que hay. Entonces, lo que yo traté de hacer en esta primera sesión es darle todo lo básico, ¿sí? Obviamente esto no se va a quedar ahí. Ustedes les dejé un taller en el cual van a poder avanzar cada uno de esos conocimientos. Yo estoy dispuesto a solucionar cualquier duda, no importa, me la escriben por el aula y yo se la respondo lo más rápido posible. De todos modos, ustedes quedan con la diapositiva
más el taller, y pues obviamente son temas que se consiguen, se puede decir, de fácil entendimiento en diferentes libros y en internet, pero si ustedes se dan cuenta, tratamos más o menos unos 5 temas importantes, que son vectores, que son diagramas de cuerpo libre, utilizamos también leyes de Newton, centro de gravedad, la ubicación, cómo ubicar esto. Sí, Profe, qué pena, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que, bueno, hablando también por parte mía y mis compañeros, pues es Bien. que estos son temas prácticamente que hace mucho tiempo, pues prácticamente no hemos venido como repasando. Entonces la idea es que de pronto con el taller, para afianzar esos conocimientos, nos puedas colaborar, digamos, no sé, de pronto tomar una clase y hacer el taller todos y poder llegar pues a un mismo conocimiento. Por lo que hay de pronto cositas que sí entendemos, pero hay otras que no. Por lo que hay Sí, cosas claro. que no aplicamos en la vida real. Ujú. Entonces, más que todo nos gustaría ver es temas que, o bueno, esto aplicado a la vida real, ¿me entiendo? Sí. Eso Entonces, es. bueno, perfecto, me parece, o sea, me parece que hacia eso yo los quería llevar con el taller. En el taller, todos los ejercicios que están puestos sobre situaciones, se puede decir, reales, y los trataré de orientar sobre todo hacia el deporte, que eso es a lo que a ustedes les importa. Em, con la propuesta de dedicar una clase, pues si quieren podemos dedicar la siguiente. Trataré de acortar el tema, los temas de la siguiente sesión, que también son importantes y que son básicos, pero pues si no tenemos en cuenta esto, que es lo que nos va a dar la base para el análisis, pues no podremos avanzar. Entonces, la idea es que la sesión el taller no está largo, el taller está fácil. Parece largo, pero está, pues, las respuestas son muy sencillas. Entonces, si lo pueden realizar de aquí a mañana, hasta donde puedan, la forma que lo puedan hacer, mañana lo solucionamos entre todos. De todos modos, ese taller yo lo calificaría hasta el día viernes terminado. Ustedes, la idea es que ustedes vean ese taller y me traigan todas las dudas que tengan de ese taller para poderlas retroalimentar y pues dejar más claro el tema. Ahí trate de meter los más importantes para el análisis biomecánico. Entonces está, Profe, se los voy a mostrar rápidamente. Dime, ve hablándome. profe, ¿el taller es individual? Sí, sí, señor. Todo lo que estamos haciendo ahorita es individual. ¿Por qué? Pues pues en mi camino académico, cuando uno se enfrenta a esto individualmente, sobre todo a los problemas matemáticos y físicos, es cuando los entiende. Muchas veces uno lo que hace en grupo es dividirse, usted haga el 1, usted haga el 2, usted haga el 3, y realmente no se aprende nada. Entonces, pueda que parezca extenso el taller, pero realmente es muy corto. Entonces, se los voy a mostrar. Profe, y respecto a las dudas que nos surjan del taller, Sí. ¿por dónde nos comunicamos con usted? No, la idea es que mañana nos volvemos a ver. Ah, ok, Mañana, mañana la sesión. sí, mañana nos vemos a las 4 otra vez. Entonces, pues voy a explicar, voy a tratar de acortar un poco los otros temas para dedicarle por lo menos una hora a la solución de estos temas, que realmente son los que nos van a importar más. Los temas de mañana son más enfocados hacia la biofísica, más que hacia la física mecánica. Entonces, si vemos aquí el taller, tenemos primero, profesor, sí, señor. una pregunta. Es que hay varios compañeros que están diciendo que, pues, que si puedes revisar el chat que están escribiendo por ahí, que no tienen micrófono algunos. Entonces, que si puedes ver el chat. Espérate, ya miro. Profe, para aclararte que el taller del módulo que nos asignaste quedó asignado para el día 18. Está en la Sí, plataforma, o sea, para el sábado. para el sábado. Vale, perfecto. El sábado les daría la nota. La idea es que mañana, o sea, traten de revisarlo hoy, mañana en la mañana, para que saquen todas las dudas y podamos solucionar lo que podamos. De todos modos, ese taller tiene que tener una calificación y pues se las daría después del sábado que ustedes la entreguen. Sí. Listo, profe.
Las diapositivas están en el material complementario en el aula virtual que Jason David me estaba preguntando. Eh, no sé cómo activarles el micrófono. Jonathan, por favor me envías, Jonathan Manuel Vega, por favor me envía el correo para poderlo invitar. Pero si estás aquí es porque estás en el aula. Las clases también van a quedar subidas al aula virtual. Ahorita las subo. Jonathan, vuélveme a enviar también el correo y pues intentamos otra vez enviártelo a ver qué pasa. Ahora bien, les voy a mostrar el taller. Entonces, digamos, la primera pregunta es, ¿existe una diferencia entre centro de gravedad y centro de masa? Que ya las vimos. ¿Cuál es? Listo, profe, ya lo envié. Listo, ya lo miro, Jonathan. Listo, gracias. O sea, mira, la primera pregunta es muy sencilla. Dice, ¿cuál es el peso de un atleta que tiene una masa de 54 kilogramos? Y pues ya sabemos que la gravedad es normal de 9,81 metros sobre segundos. Entonces, esa es muy sencilla. Luego vamos con la ubicación del centro de gravedad. Entonces, la idea es que ustedes escojan de esas imágenes, escojan en cuál de esas imágenes está bien ubicado el centro de gravedad. La idea es que no solo lo escojan, sino que ustedes traten de analizar por qué, si está bien puesto según lo que hablamos. De todos modos, la idea es que, pues, no está mal equivocarse, porque uno cuando se equivoca, pues le queda más interno el conocimiento. Aquí hay algo de análisis de gráficas. Entonces, la idea simplemente es aprender a analizar esas gráficas. Aquí nos va a preguntar de pronto en qué momento está el mayor impacto. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es, primero, los ejes. ¿De qué estamos hablando? De fuerza y de tiempo. ¿Mm? Aquí vemos una pregunta sobre diagrama de cuerpo libre. Le van a preguntar a qué corresponde cada una de las líneas. Tienen que estar pendientes también del plano en el que está la persona, en qué contacto está. Aquí vamos a analizar un salto longitudinal. Entonces nos va a preguntar, dependiendo de las gráficas, les da las opciones. ¿Sí? No tienen que tampoco escribir mucho, sino simplemente seleccionar, pero traten de poder concluir o poner un pequeño párrafo del por qué están poniendo esa respuesta. Aquí nos habla sobre la fuerza de reacción en las diferentes fases. Entonces aquí hay mucho análisis de gráficas. Entonces llevar esos términos de aceleración, de velocidad, a un análisis, se puede decir ya cualitativo, que la idea es que estas gráficas son las que nos van a salir a nosotros en los análisis de movimiento, pero si no las sabemos analizar, pues no vamos a poder hacer un concepto claro. Aquí hay algunas de fórmulas de velocidad a partir del diagrama cartesiano. Aquí algunas de ubicación de puntos en el plano cartesiano. Aquí de aceleración y velocidad. Y aquí de velocidad angular. Realmente me parece que son puntas sencillas, son 12 puntos, pero no se van a demorar mucho en hacerlo. Entonces traten de leerlo bien hoy, mañana, y nos vemos a las 4 para solucionar dudas. ¿Algo más? ¿A Mateo tampoco le llega? ¿Y a Edwin tampoco? No, profe, yo la verdad me enteré porque en el grupo pusieron el link de la reunión, si no, ni sabría. Vale, ya mismo lo agrego.
Las fórmulas están en las diapositivas, ¿listo? Las diapositivas, ya saben, están en el material complementario. Listo, compañeros, yo creo que ya dejamos hasta acá hoy. Voy a terminar de agregar a los compañeros que faltan. Muchas gracias por la atención. Nos vemos mañana a las 4. Traten de revisar el taller. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego.